6, 9, 10 cromóforos, que son los dobles enlaces, que son estos grupos con insaturaciones que producen las transiciones de pi a pi antienlazante, que son los responsables del color. Si yo me pongo acá en la forma básica, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del carboxilato. Tengo un cromóforo más, ¿me explico? Y con los mismos auxócromos. Eso es lo que hace que al aumentar una insaturación conjugada, bueno, me cae justo en el visible, absorbe en el visible y refleja el color que veo, el rosa. ¿Se entiende? ¿Lo comprendió o está presente el alumno que lo preguntó? Bien, si contás, cuando vos el oxidrilo, hay una reacción ácido-base acá. Entonces, el oxidrilo toma este protón y fíjate que los electrones del oxígeno forman el doble enlace y fíjate el corrimiento, el desplazamiento electrónico que ocasiona esa reacción ácido-base. Porque estos electrones vienen acá, estos vienen acá y rompe este enlace, formándose este anión. Entonces, si vos contás los cromóforos, acá son 10 y acá son 11, un cromóforo más. Por lo tanto, eso es lo que hace el cambio de color. Y los auxócromos serían la misma cantidad, ¿no? Porque este puede funcionar como auxócromo, este también, y estos dos que están acá, que son los electrones P no enlazados, que pueden sufrir la transición de N a pi antienlazante, que son los reforzadores del color, ¿no? Porque los responsables del color son los dobles enlaces insaturados. Entonces sí se puede analizar la fenolftaleína a través de su estructura y explicar por qué una u otra no tiene color. Eso quería aclarar. De todos modos, yo lo subí también en UV. Bueno. Vamos ahora a empezar con... Tengo que estar muy atenta con la hora, ¿no? Empezar con polímeros, que sería la última unidad que vamos a tratar en orgánica, pero estos son polímeros sintéticos. Nosotros hemos visto polímeros naturales en glúcidos, como los polisacáridos, el almidón, la celulosa, y también polímeros naturales en la unidad pasada, en la anterior, en aminoácidos, que son las proteínas, las enzimas, por ejemplo. Ahora vamos a ver los polímeros sintéticos, que también los conocemos como plásticos o polímeros de ingeniería. La primera clasificación que podemos encontrar de estos polímeros es... un polímero saben que es una estructura de elevado peso molecular y que está formada por monómeros. En una proteína, los monómeros eran los aminoácidos. El nombre que se le da en la parte de las proteínas es residuos, pero son monómeros. Y en un polisacárido, los monómeros son los glúcidos o los sacáridos. Bueno, acá, por ejemplo, pueden observar un polímero que es el poliestireno, donde los monómeros va a ser el estireno, pero todos los monómeros que se van adicionando para formar el polímero son todos iguales. Por eso la primera clasificación de estos polímeros sintéticos son homopolímeros o copolímeros. Los homopolímeros, que generalmente se dice polímeros, son los que están formados por monómeros iguales. Y los copolímeros, acá tienen un ejemplo del nylon,
están formados por monómeros diferentes. Ustedes se fijan que acá el monómero es una diamina con un diácido. Y la forma de polimerizarlos es completamente distinta. Porque como yo digo, nosotros podemos crear un polímero a la medida del cliente, ¿sí? O sea, yo lo puedo crear resistente, duro, tenaz, pero eso va a depender desde la elección de los monómeros hasta el proceso de polimerización y el procesamiento que yo hago con ese polímero, como una extrusión, una inyección o un soplado. Entonces tengo que manejar todas esas variables. Entonces vamos a empezar a ver esto. Las propiedades físicas de los polímeros nos importan, pero más nos importan las propiedades mecánicas. Entonces vamos a ver. Todo esto yo lo subí bien. Los homopolímeros, acá yo les puse varios monómeros. Por ejemplo, tenemos el monómero, si es el eteno o etileno, yo tengo el polímero, es el polietileno, que puede ser de alta densidad o de baja densidad. Si ustedes ven acá, se rompen estos enlaces y se van adicionando monómeros de etileno para obtener el polímero. Esta N puede ser 80, puede ser 100, puede ser más de 100. Y el peso molecular de un polímero sería N por el peso molecular del monómero. Por ejemplo, el polietileno, saben que es una bolsa de lo que llamamos bolsa de plástico, es de polietileno de baja densidad, mientras que un polietileno de alta densidad puede ser algún recipiente, por ejemplo, para usar detergente, un polietileno de alta densidad. Si uso, por ejemplo, este monómero, que es el propeno, tengo el polipropileno. Fíjense que tengo una cadena lateral, que es un metilo. El polietileno no tiene cadena lateral. Acá me quedarían, siempre, ya los vamos a ver, cabeza-cola, cómo tienen que enlazarse. El polipropileno también, por ejemplo, los fibrones para escribir son de polipropileno. El estireno, voy a obtener el poliestireno, también tiene una cadena lateral que es un aromático. El PVC, a lo mejor lo sintieron nombrar, con un monómero que es el cloruro de vinilo, y es el policloruro de vinilo, también tiene una cadena lateral que es un cloro. El teflón, que viene de un monómero, que es el tetrafluoretileno. Estos se repiten, son unidades repetitivas, y se dan por un proceso son polímeros de adición, se van adicionando los monómeros, pero son homopolímeros, porque los monómeros son todos iguales. Bien, en cambio un copolímero es un nylon, que teníamos un monómero, que es la diamina, con un diácido, pero no se van adicionando, porque recién cuando vimos el nylon, después vamos a ver el mecanismo, ¿no? Acá, la diferencia de que estos se van adicionando rompiendo el doble enlace, puede ser radicalariamente o puede ser catalíticamente, mientras que estos se van haciendo por etapa. Y el sitio activo es el grupo funcional. Un nylon se produce a través de una sustitución nucleofílica en carbonilo, en ácido.
Bien, si quiero hablar, ya vamos a ver la estructura, no de todos, pero bueno, yo voy a pedir los que están en el libro. Vamos a ver la estructura y cómo se forman cuando hagamos la polimerización. Pero es interesante ver las fuerzas intermoleculares para ver las propiedades físicas. Existen 3 fuerzas intermoleculares que son las mismas de siempre, desde que empezamos el cuatrimestre en agosto o en julio, y tenemos el polietileno de alta densidad, que es no ramificado. Al ser no ramificado, no es lo mismo, el de baja densidad es ramificado, el de alta densidad no es ramificado. Entonces sabemos nosotros, cuando estudiamos alcanos, que los alcanos ramificados tenían menor superficie de contacto, comparando con igual peso molecular. Y al tener menor superficie de contacto, tenían menor Van der Waals y por lo tanto menor punto de ebullición o de fusión. Un ramificado comparándolo con un no ramificado. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad es no ramificado. Las fuerzas que actúan entre cadenas de polietileno son Van der Waals y tiene un punto de fusión de 135 grados Celsius. Mientras que un polietileno de baja densidad, como es ramificado, porque se polimeriza de otra forma, al ser ramificado, tiene un punto de fusión menor. No quiero que se aprendan los puntos de fusión, pero sí hablamos de que tiene mayor punto de fusión o menor punto de fusión por el tema de que tiene menos superficie de contacto al ser ramificado y por lo tanto menor fuerzas de Van der Waals. Acá hay un ejemplo del polimetilmetacrilato. El monómero del polimetilmetacrilato es el metacrilato de metilo, es un éster que tiene una insaturación, y como ustedes ven, se van adicionando monómeros de metacrilato de metilo a través de este doble enlace. Ven que toda esta parte del éster queda como colgando y forma este polimetilmetacrilato. Las fuerzas de atracción que existen en este tipo de polímeros es dipolo-dipolo, como hemos visto en un éter, como hemos visto también en un éster, ¿no? Y por supuesto, el punto de fusión, porque hablamos de punto de fusión, porque son sólidos de elevado peso molecular, va a ser mayor que si lo comparo con el punto de fusión del polietileno, porque las fuerzas que intervienen entre cadenas poliméricas de polimetilmetacrilato son más fuertes, que son dipolo-dipolo. Entonces tenemos un punto de fusión de 160 grados Celsius. Y por ejemplo el nylon, este es el nylon 66, porque está formado por un monómero que es una diamina que tiene 6 átomos de carbono y otro monómero que es un diácido que también tiene 6 átomos de carbono. Por eso es el nombre nylon 66. Este es un copolímero porque está formado por monómeros distintos. Y las fuerzas que actúan entre cadenas poliméricas de nylon son puente hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos un enlace amida, pero esto es sintético. No lo nombro peptídico. Ese enlace amida lo encontramos en las proteínas y decíamos enlaces peptídicos, ¿sí? Pero esto es un enlace amida ya sintético. Y por supuesto que el nylon tiene un punto de fusión mayor que el polimetilmetacrilato y mayor que un polietileno. O sea que se sigue respetando toda esa teoría. Pero bien, lo que más nos interesa de los polímeros son las propiedades mecánicas. ¿Qué significa esto?
Un polímero es una larga cadena carbonada que puede o estar totalmente enmarañada, o sea, ser totalmente amorfo en su estructura, como puede ser un poliestireno amorfo, o puede ser que estas cadenas poliméricas se ordenen en lo que se llama cristalitos y logren una cristalinidad de hasta el 95%, pero con algunos defectos, porque esto no es un cristal. Por ejemplo, un polietileno de alta densidad logra una cristalinidad entre 80 o 95%, y tiene algunos defectos. Eso llamar defecto es que tiene una parte amorfa. O sea que puedo tener un polímero, como decir, con una cristalinidad del 95%, lo cual le da mucha resistencia, pero siempre va a quedar algo enmarañado o algo amorfo. Y por ejemplo esos son los extremos. Un polietileno de alta densidad que sea bastante ordenado, con una alta cristalinidad, y un poquito enmarañado, o sea, algunos defectos, ese es el término, o un poliestireno totalmente amorfo, o tener un PVC, que es un policloruro de vinilo, que tiene una zona cristalina, una zona ordenada de la cadena polimérica, formando estos cristalitos, pero que está en una matriz amorfa, tendría 50 y 50. Y eso yo lo puedo manejar y puedo sintetizar el polímero que yo quiero. Si yo quiero un polímero amorfo, lo puedo sintetizar. Si yo quiero un polímero cristalino, también. Eso va a depender del uso que le quiera dar a ese polímero. La hoja es estructura cristalina. Esperen que si no me mareo. Bien. Yo les hice esto está todo en el libro, pero les hice como espero que entiendan la letra. ¿Qué significa esto de que si un polímero tiene una alta cristalinidad, por eso esta es la otra grande clasificación, ¿no? De polímeros cristalinos y amorfos, pero es el extremo, también podemos tener los intermediarios. Entonces, un polímero cristalino que tiene una alta cristalinidad, un alto ordenamiento de las cadenas poliméricas, le confiere al polímero lo que se llama rigidez. Cuando decimos un polímero duro, rígido, resistente, es un polímero cristalino. ¿Pero resistente a qué? Resistente al pandeo, o sea, a la flexión. Yo si tomo un fibrón, no lo puedo flexionar al fibrón. Resistente a la torsión, tampoco puedo torcer el fibrón. Y resistente a la elongación, tampoco lo puedo estirar al fibrón. Pero ¿qué puedo hacer con el fibrón? Si yo lo golpeo, lo rompo. O sea que no es resistente al impacto. Los que son resistentes al impacto son los amorfos, los totalmente amorfos, una estructura totalmente desordenada, que sería un polietileno ramificado, totalmente amorfo, y es que no me importa la resistencia, porque un polímero totalmente amorfo no sería rígido, no sería resistente al pandeo, ni a la torsión, ni a la elongación. Es resistente al impacto. Por ejemplo, si yo tomo un recipiente que contiene detergente, ¿no es cierto?, para contener detergente, o cualquier recipiente de polietileno de alta densidad, no lo voy a poder flexionar ni estirar, o sea que es rígido, pero lo puedo golpear y romper, o sea que no es tenaz. Mientras que una bolsa de polietileno, las bolsas de polietileno están hechas por polietileno de baja densidad, que tiene baja cristalinidad, que son ramificados, que no tienen orden, que son totalmente amorfos y enmarañados en su estructura, lo cual
a la bolsa, si la agarro, sí la estiro, pero si yo la quiero golpear con una... va a ser resistente al impacto porque no la voy a quebrar. ¿Me explico lo que quiero decir? Acá puse un ejemplo del polietileno de alta densidad que tiene una cristalinidad de 80-95%, con lo cual este polietileno de alta densidad, y justamente tiene alta densidad porque también tiene mayor densidad y mayor punto de fusión, porque tiene mayor Van der Waals, mayor superficie de contacto, mayor orden entre cadenas. Mientras que este que está ramificado tiene, comparado con el otro, tiene menos cristalinidad, tiene menos punto de fusión y menos densidad. Entonces, si yo necesito fabricar un recipiente, y bueno, tendré que primero o fabricar una bolsa de polietileno. Yo sé que el recipiente tengo que usar un polietileno de alta densidad y para la bolsa un polietileno de baja densidad. Entonces lo primero que tengo que hacer, lo conozco el polietileno, pero supónganse que ustedes no, tienen que partir de cero para crear un polímero. Lo primero que tienen que ver es estas propiedades mecánicas y cuál va a ser el uso de ese polímero. Y tienen que tener mucho cuidado en 3 pasos hasta que salga el polímero comercial a la calle. Primero, en la selección del monómero. Segundo, en el tipo de polimerización que van a realizar. Y tercero, en el procesamiento. Porque si yo me equivoco en cualquiera de ellos y quería un polímero cristalino, puedo lograr un polímero amorfo. Es como yo les decía en las reacciones. La química orgánica es maravillosa para mí. ¿Por qué? Porque tenemos todas esas reacciones de competencia, que yo sé que tengo que poner esto, pero si me equivoco, y bueno, puedo tener otro resultado, porque tengo una reacción que compite si no cumplo con los requerimientos para hacer esa síntesis. Bien, entonces vamos a empezar. ¿En qué necesito de la estructura del monómero para que el polímero sea cristalino? Bueno, primero, esto de la cristalinidad está en relación con el orden. Entonces necesito que mi monómero tenga un número par de átomos de carbono. Cuando tengo algo par, va a tender a algo cristalino, pero tengo que respetar también la polimerización y el procesamiento, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es cuando tengo en el polímero anillos aromáticos, para que tienda a ser cristalino, tengo que tener sustituidos en para. Nosotros vimos recién el poliestireno, perdón. Nosotros vimos recién en el poliestireno que estos están como colgando los anillos bencénicos, ¿no? Perdón, recién que me sonó el celular, y eso lo tengo. Están como colgando los anillos bencénicos, entonces me distrae. ¿Dónde está el libro? Bueno, como colgando los anillos bencénicos, y eso le da una característica amorfa, ¿sí? Bien. En cambio acá, como ya vamos a ver en otros ejemplos, si está en para, es sustituido en para, eso le da más, tiende a un polímero cristalino.
Lo otro es sin ramificación, porque la ramificación le imparte desorden. En cambio, un polímero que sea no ramificado tiene mayor área, mayor superficie de contacto y por lo tanto más orden, y eso tiende a ser más cristalino. Otra cosa es la configuración trans, cuando se polimerizan dienos. Y vamos a ver también la tacticidad. Esto lo tengo que después explicar allá. Y amorfo tendríamos que tener monómeros con número impar de carbonos, número impar de átomos de carbono, porque no es simétrico, no tengo simetría. Cuanto más simetría tengo, más orden tengo. Anillos bencénicos sustituidos en orto y meta, ramificación y configuración cis cuando se polimerizan dienos. Y polímeros atácticos. Pero vamos ahora para explicar eso. Podrán creer que no encuentro que... Por ejemplo, si yo tengo acá un alqueno, como el eteno, bueno, este es un iniciador, que puede ser un peróxido, puede ser oxígeno. Este produce la ruptura homolítica del doble enlace, se une el oxígeno con el carbono y este es el sitio activo. A partir de allí comienza a romper otra molécula de monómero de eteno y así se va produciendo la polimerización. Si yo lo hago de esta forma, en forma radicalaria, ¿qué ocurre acá? Que hay transposiciones, porque estos radicales libres primarios, si la cadena lo permite, se transponen y forman un radical libre secundario. Entonces, cuando agrego más cantidad de monómero, se empieza a producir la cadena, o sea, la misma polimerización, y se obtiene, ¿no es cierto?, un polímero ramificado. Quiere decir, si yo quiero obtener el polietileno ramificado, tengo que evidentemente hacer una polimerización radicalaria. ¿Por qué? Porque sí o sí existe una transposición y migra un átomo de hidrógeno, se cortaría acá el enlace homolíticamente, un átomo de hidrógeno viene acá y me queda un radical libre secundario. Y a partir de allí, cuando agrego otro alqueno, el alargamiento de la cadena se empieza a hacer acá. Y así sucesivamente, es decir, me va a quedar una cadena ramificada. ¿Pero qué quiero decir esto? Que cuando yo polimerizo alquenos, voy a tener un polímero con enlace sigma. Es decir, el polietileno parte del eteno. Yo estoy polimerizando alquenos y voy a tener un polietileno donde tengo enlace sigma. Pero en cambio, si yo polimerizo un dieno, como ser el 2-metil 1,3-butadieno, y lo quiero polimerizar, fíjense lo que ocurre. El iniciador rompe el enlace pi, se une el oxígeno con el carbono y me queda este carbono con un electrón. Pero inmediatamente también se rompe este doble enlace conjugado, forma un doble enlace acá y queda un radical libre en este carbono que continúa la reacción en cadena. Entonces significa que, fíjense, si yo ahora
a este lo ataca nuevamente a otro dieno, este produce la ruptura de este doble enlace, se forma un doble enlace acá y queda este carbono con un electrón para continuar la reacción en cadena. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Es decir, el iniciador rompe acá el enlace pi homolíticamente, me queda, ese lo dibujé para que vean cómo se forma el doble enlace, y se forma acá un doble enlace, y este es el que va a atacar a más moléculas de dieno. Cuando ataca, este carbono se une con este carbono y me va a formar un doble enlace acá, y me va a quedar este carbono con un radical libre, que es lo que muestro acá. Y así sucesivamente. Entonces aparecen, cuando yo polimerizo dienos, me quedan dobles enlaces en la cadena. Entonces, al quedarme dobles enlaces en la cadena del polímero, que esto sería un caucho, porque el monómero es un dieno, un caucho sintético, un elastómero, como tengo dobles enlaces en la cadena, yo puedo tener distintas ubicaciones de esos doble enlaces. O de esta forma, que sería un polímero cis, o de esta forma, que sería un polímero trans. El polímero trans tiene mayor orden. Si nosotros nos imaginamos cadenas de polímeros trans, la superficie de contacto entre los polímeros trans es mayor. Por eso un polímero trans tiene mayor superficie de contacto, mayor Van der Waals, y es un polímero que tiene más orden y es más cristalino que un cis, porque el cis tiene todo de este mismo lado, y las cadenas pueden estar no tan ordenadas. Por eso cuando les decía acá, en la estructura, me pierdo acá. Cuando les decía acá, que tiende a un polímero cristalino, configuración trans, cuando se polimerizan dienos. Es decir, cuando polimerizo un dieno, me aparece un doble enlace en la cadena polimérica. Cuando polimerizo un alqueno, no, me quedan enlaces sigma. Bien, si nosotros nos acordamos un poco, cuando veíamos el cis y el trans 2-buteno, decíamos que el trans 2-buteno era más estable termodinámicamente porque tenía menor impedimento estérico. Por lo tanto, le correspondía un delta H de formación, liberaba más calor porque era más estable termodinámicamente comparándolo con el cis. También supimos comparar las propiedades físicas del cis y el trans. Y dijimos que el cis tenía mayor punto de ebullición que el trans. No sé si se acuerdan. ¿Por qué era esto? Porque existían efectos inductivos por diferencia de hibridación SP3, SP2, que se sumaban en el cis, pero en el trans no, me quedaba un momento dipolar en el trans igual a 0, mientras que en el cis era distinto de 0. Entonces, si bien las fuerzas eran Van der Waals, pero tenía un punto de ebullición el cis mayor que el trans, cosa que no se cumple acá en estos, cuando tenemos cadenas poliméricas en cis y trans, porque el trans en las cadenas poliméricas tiene mayor orden, mayor superficie de contacto. Entonces nos encontramos que en estos tipos de polímeros, como los cauchos sintéticos, los cauchos trans son más cristalinos que los cauchos cis, son más resistentes, más duros, tienen más orden, tienen mayor ordenamiento de la cadena y mayor fuerza, mayor superficie de contacto y mayor fuerzas de Van der Waals. Bien, entonces, lo importante es saber
cómo tengo que elegir el monómero para que la cadena polimérica tenga más cristalitos, tenga más orden o tenga una mayor cristalinidad. Si es que yo quiero un polímero rígido, entonces voy a elegir un monómero que tenga 2 átomos de carbono, 2, 4, tiene que ser par. Los que hemos visto recién, el etileno tiene 2. Que los sustituyentes, por ejemplo, estos sustituyentes, yo cerré, estireno, este benceno no tiene sustituyentes en orto, ni en meta, ni en para. Pero el estireno, ya así como está, tiende a ser un polímero amorfo, a no ser que yo lo trate de hacer a través de un catalizador. Mientras que acá el NAI, bueno, no es acá. En un poliéster y no lo tengo acá el poliéster. Bien, ya lo vamos a ver. Ya aparecerá la filmina o el coso. Entonces, ya esto lo vemos más adelante. Monómeros con número par de carbono, sin ramificaciones, la configuración trans, cuando se polimerizan dienos, creo que ahí se entendió, y estos aromáticos sustituidos en para, y polímeros isotácticos y sindiotácticos, que ya lo vamos a ver. Bien. Voy a buscar... Un minuto porque se me fue el libro. No sé ni qué hora es, me pueden avisar la hora porque me desaparecí, eliminé el celular. Mostrar el poliéster, que es el PET, el terestalato de polietileno, que como un anillo aromático está en la posición para, ¿no? ¿Ven? Acá. Este es el terestalato de polietileno, que es lo que se usa en las botellas de gaseosa, pero también con una fibra, que yo les decía, el poliéster, que es el que producía fluorescencia, que absorbía a longitudes de ondas cortas. Profe. Ah, no estoy compartiendo. Por favor. Bien, el PET, gracias. El PET, que es el terestalato de polietileno, les digo esto y ya cortamos. El PET, que es el terestalato de polietileno, es el que se usa en las botellas. Es el plástico más usado comercial. Y fíjense cómo tienen el aromático, está enganchado en para, tiene sustituidos en para. Esto le da resistencia. No solamente para las botellas, sino, ¿se acuerdan cuando yo les decía de la fluorescencia, que en los boliches ponían las luces y ven esa coloración blanca en las remeras que tienen poliéster o en las zapatillas, donde incide una radiación UV, entonces absorbe a longitudes de ondas cortas y refleja a longitudes de ondas mayores, que es el visible y se ve el blanco. Bueno, este es pero les quería mostrar como para cerrar, entonces, esto, ¿no? De todos modos, el martes voy a tomar desde acá. Entonces, se entiende que para uno cristalino, monómeros con número par, las sustituidos en para, ahí vieron cómo está sustituido en para un PET, el terestalato de polietileno, sin ramificación. Todo esto le da orden al polímero. Configuración trans, les mostré cómo aparece la configuración trans, porque al polimerizar dienos se forma un doble enlace, y les debo esto de polímero isotáctico y sindotáctico porque no me alcanza el tiempo. Amorfo. Por supuesto que tiene que ser todo lo contrario.
Si yo quiero tender a un polímero que sea tenaz, pero que no sea duro, que no sea resistente, voy a usar monómeros con un número impar, voy a usar anillos bencénicos que estén sustituidos en orto y meta o que estén colgados, así como vimos en el poliestireno, ramificación, como en un polietileno ramificado de baja densidad, que es amorfo, una configuración cis, porque la configuración cis, cuando polimerizo un dieno, me da totalmente un desorden, y un polímero atáctico que se los debo. Bueno, me sonó el teléfono y... Bueno, nos vemos entonces el...